Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, sorpresiva la invitación del presidente mexicano a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, a Hillary Clinton y a Donald Trump. Y sorpresiva la llegada inmediata de Donald Trump a México. Apenas se acaba de anunciar por parte de Peña Nieto la invitación y ya estaba Donald Trump en México, en pocas palabras, para analizarse todas las implicaciones que tiene esta decisión del gobierno mexicano de recibir a Trump en este momento, en este contexto. Y bueno, pues de eso hablaremos esta noche, una noche con muchos ángulos para analizar, pero también con una situación informativamente hablando muy importante, que es la de Brasil, de la cual también hablaremos esta noche en la segunda parte del programa. Así que la primera parte, Donald Trump en México; la segunda parte, Dilma Rousseff destituida como presidenta de Brasil, que es una cosa gigante también por sus implicaciones. Para hablar de Donald Trump en México y de esta invitación tan singular hecha por el presidente mexicano, está aquí un muy reconocido abogado constitucionalista mexicano, que es Miguel Carbonell. Miguel, gracias por estar aquí, bienvenido. Un gusto, Carmen, como siempre. Donald Trump en México, ¿lo hubieras imaginado hace una semana? Yo creo que no, y la reacción que hemos podido observar en redes sociales ha sido de una animadversión y de una... monumental, casi unánime, en contra de una decisión en donde uno no se explica la razón, cuál es el motivante de esta reunión, no se explica el tiempo en el que se lleva a cabo, por qué hoy, por qué no en otro momento, un día antes de que se lleve a cabo el informe de gobierno del presidente. El día del discurso de Arizona para el tema migratorio. Claro, en un momento en que sabes que Trump va a apelar a las bases republicanas muy radicales en el tema migratorio, en un estado particularmente radical como es Arizona, naturalmente, en donde Trump tiene una base que tiene que cultivar. Pues la primera pregunta sería ¿por qué? ¿Cuál es, en la acción diplomática de los estados en el siglo XXI, siempre se tienen que cuidar los intereses? La pregunta es ¿qué intereses de México está cuidando esta reunión? ¿Qué se logra? ¿En qué avanzamos? ¿En qué nos convino esta reunión? ¿Cómo se le ocurrió a Peña Nieto invitar a los dos candidatos? Primer gran asunto. ¿Quién se lo sugirió? ¿Cómo se lo sugirió? ¿Qué pretendía obtener? Una de las preguntas obligadas es, ¿irá a venir Hillary Clinton después de que vino Donald Trump primero? Ahora se ve que les tomó, dicen algunos, les comió el mandado, en pocas palabras, porque la reacción al parecer fue inmediata. No se tiene noticia de que haya sido una invitación hecha hace mucho tiempo, sino muy recientemente. Y bueno, Trump dijo, aquí llego de inmediato. Voló a México, estuvo en nuestro país, en una reunión muy particular también donde se habló del muro, que es el gran asunto. Al final, claro, en la sesión, medio sesión de preguntas y respuestas, y él dijo, sí, hablamos del muro, no hablamos de quién lo iba a pagar. Bueno, no ahí, no en esta conferencia de los dos presidentes. Peña Nieto aclaró después con un tweet en su cuenta de Twitter, que le había dicho que el muro no lo pagaría México. Horas después, en Arizona, dice 100% lo pagará México. ¿Qué es esto? Bueno, ¿a qué le jugó el presidente mexicano? Pero, Carmen, la oportunidad perdida, porque en la comparecencia que hacen los dos, terminando su reunión privada, efectivamente un reportero norteamericano le pregunta a Trump si hablaron del muro. Trump dice, sí hablamos del muro, pero no de quién lo pagará, y luego toma la palabra el presidente Peña Nieto. Exacto. Y ahí había una oportunidad de oro para haber hecho una defensa a ultranza, en el sentido de que no es posible que México dedique un centavo, un peso del presupuesto a construir un muro con Estados Unidos. Al contrario, la economía mexicana depende de eso. Hay millones de empleos en juego, hay millones de dólares de comercio exterior. ¿Por qué no lo hizo ahí Peña Nieto? Pues ahí, no sé. Si nos fijamos en el discurso del presidente Peña, en la primera parte de la comparecencia fue un discurso que él lee, un discurso preparado, me imagino, con el visto bueno de Cancillería, habrá pasado por una serie de asesores, en un tono muy solemne, muy formal, en donde quiere evitar cualquier posible roce, y en la última parte él tiene que improvisar. Él, cuando ya viene la sesión esta de preguntas, ya no se basa en el guión que tenía, sino que, y ahí quizá le faltó o no tuvo la
digamos, el empuje para, Evidentemente que para no lo tuvo. tomar una respuesta muy contundente y sobre todo aprovechar el balón, porque si bien es cierto que el tema es delicado en términos diplomáticos, todo, pero era un balón de oro para el presidente. En ese momento el presidente tuvo que haber definido esto y tuvo que haber dicho, mientras Enrique Peña Nieto sea presidente de este país, no se va a dedicar un centavo al muro, que eso tiene que quedar claro y eso tenía que haberlo dicho. Lo dijo en un tuit después. Ya, bueno, sin la fuerza del caso. Ahora, esta primera parte, efectivamente, muy estudiada, un pequeño discurso, cuidadísimo, etcétera, etcétera, donde no se atrevió ni siquiera a reclamarle algo de las muchas cosas que Trump ha sido ofensivo contra México. Llegó a hablar de malentendidos. Bueno, eso